Hola, en este video analizaremos los ángulos de los polígonos. El objetivo va a ser calcular los ángulos centrales e internos de un polígono. Para ello, vamos a definir principalmente algunos ángulos de polígonos. En un polígono, que ya hemos mencionado anteriormente, es aquella figura formada por lados o aristas que se intersectan en ciertos puntos llamados vértices. El punto central equidistante a cada vértice se llama centro y la unión de ese centro con cada vértice se llama radio. En esta figura tenemos un ejemplo. El ángulo central es el ángulo que se tiene en el centro del polígono. El centro del polígono es el mismo vértice del ángulo y el ángulo es la abertura existente entre los dos radios consecutivos del polígono. Ese sería nuestro ángulo central. El ángulo interno o interior de un polígono es aquel que se encuentra formado por lados consecutivos de un polígono y se encuentra de manera interna al mismo. En este caso, ese sería nuestro ángulo interno o cualquiera de ellos que tenemos dentro. El ángulo exterior o externo es aquel que se forma a partir de una proyección de un lado con el lado consecutivo. La abertura que se forma sería el ángulo externo. Si nos damos cuenta nosotros, el ángulo interno y el ángulo externo suman 180 grados, por tal motivo son ángulos suplementarios. Los ángulos centrales de un polígono vamos a calcularlos con la fórmula ángulo central igual a 360 grados sobre n, siendo n el número de lados. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un polígono que tiene 10 lados, sería un decágono. Para calcular el ángulo central serían 360 entre 10, que nos daría un ángulo central de 36 grados. Si yo sumo todos los ángulos centrales de un polígono, nos debe dar siempre 360. Tal es el caso aquí, si este mide 360, al sumarse los 10, serían 360 por 10, serían 360 grados. Este mismo ejemplo lo vamos a hacer con un octágono. En un octágono, el número de lados sería ¿cuántos? 8. Por tal motivo, el ángulo central va a ser igual a 360 sobre 8, que nos daría un ángulo central de 45 grados. Si yo sumo los 8 ángulos centrales, nos daría una sumatoria total de 360 grados. Es una constante siempre la suma de los ángulos externos de centrales de un polígono. La suma de los ángulos internos de un polígono siempre va a ser equivalente a la división del polígono en triángulos, recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Siempre los triángulos que se puedan formar de un polígono va a ser igual al número de lados menos 2. Vamos a hacer un ejemplo, ya sea regular o irregular. En esta figura yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono irregular porque sus lados no son del mismo tamaño. Si yo quiero formar triángulos, lo que voy a hacer es unir los vértices no consecutivos y aquí tendría un primer triángulo. Si hago otra división, tendría un segundo triángulo, tercer triángulo y cuarto. Entonces dijimos que en el hexágono tenemos 6 lados. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? Siempre van a ser el número de lados menos 2. Se pueden formar 4 triángulos. La suma de un ángulo interno de un triángulo de los ángulos internos es igual a 180. Al multiplicarse por 4, la suma de los ángulos interiores de este polígono serían 720. En un polígono regular, aquí sí los lados son iguales, de 7 lados llamado heptágono, se podrían formar 5 triángulos. Si son 7 lados, le resto 2, serían 5 triángulos los que se pueden formar. Al multiplicar por 180, que serían los ángulos internos de cada triángulo, nos daría la sumatoria de ángulos interiores igual a 900 grados. Lo mismo sucedería si hago un octágono de 8 lados. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? 6. 6 por 180 nos daría 1080 y esa sería una forma práctica para calcular los ángulos internos de un polígono o de cualquier polígono. Primero, restarle 2 al número de lados y multiplicarlo por 180. Por tanto, de esa forma podemos calcular una fórmula para calcular la sumatoria de los ángulos interiores y o solamente la medida de cada ángulo interior.
Si quiero calcular la sumatoria, será igual n menos 2, que es el número de triángulos, por 180. Y eso nos va a dar la suma de todos los ángulos internos. Pero si solamente quiero calcular un solo ángulo, va a ser igual a n menos 2 por 180, que sería la sumatoria, entre el número de lados, donde esta n es el valor del número de lados. Aplicaremos estas fórmulas ya en ciertos ejemplos conociendo el número de lados. Si yo tengo un triángulo y quiero calcular su ángulo interno y la sumatoria de los ángulos internos, solamente sustituimos. Para la sumatoria de ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2, que fue la fórmula que dijimos. Vamos a sustituir. N dijimos que son 3 lados, menos 2 nos daría 1 por 180, serían 180. La suma de los tres ángulos debe dar 180. Pero si yo quiero solamente calcular el ángulo interno, entonces sería mi fórmula, ángulo interno igual a 180 por n menos 2 entre n. 180 por 3 menos 2 entre 3, que es el número de lados. 180 por 3 menos 2 entre 3 nos daría 180 por 1 entre 3. 180 por 1 son 180, entre 3 serían 60 grados. Entonces, en un triángulo, el ángulo interno es de 60 grados y si sumo los tres ángulos serían 180. Hagamos lo mismo ahora para otro polígono. En este caso vamos a hacer un nonágono. En un nonágono, el número de lados es 9. Por tanto, aquí hay un error. Sería entonces 180 por 9 menos 2. 9 menos 2 serían 7 por 180. La suma de todos ellos nos daría 1260. Si yo quiero calcular únicamente el valor de un ángulo, lo que tengo que hacer a esa fórmula la voy a dividir entre n, que dijimos que era el número de lados. Entonces sería 1260 entre 9, 140. Por tanto, en un nonágono, que tenemos 9 lados, el ángulo interior es igual a 140. Si sumara todos los ángulos nos daría 1260. Haremos lo mismo ahora para un tetradecágono. Tetra, 4. Deca, 10. Serían entonces 4 y 10, 14. El número de lados son 14. Sustituimos para calcular la sumatoria de todos los ángulos. Sería entonces 180 por n, que vale 14, menos 2. 14 menos 2 serían 12 por 180, nos dan 1260. La suma de todos los ángulos debe ser 1260. Si quiero calcular únicamente un solo ángulo interno, sería entonces 180 por n menos 2 entre n. 180 es igual a 14 menos 2 entre 14. 180 por 12 entre 14 es igual a 2160 entre 14, que son 154.29. Entonces, en un tetradecágono, el ángulo interno es 154.29. Al sumarlos todos nos daría 2160. En forma general, con eso calcularíamos los ángulos centrales, internos y la sumatoria de todos los ángulos internos de un polígono. Como actividad, resuelve la actividad 2.3 de tu cuaderno que se llama Polígonos Regulares, que se encuentra en la página 70 y 71. Posteriormente, en tu cuaderno, realiza un tridecágono. Tri, 3. Deca, 10. ¿Serían cuántos? 3 de lados. E indica en él la ubicación y medida de su ángulo central para poder calcularlo tanto matemáticamente como gráficamente. Posteriormente, vas a sacar fotos a las páginas 70 y 71 ya resueltas y al polígono de tu cuaderno. Las vas a pegar en un archivo Word y vas a guardarlo con un tipo PDF. La forma en que lo vas a guardar será actividad 2.3, guión bajo, colocarás el nombre de tu grupo y después guión bajo, tus iniciales iniciando con apellidos. Aquí un ejemplo. La tarea realizada por Fernando García Hernández del grupo 211 será guardada como actividad 2.3, guión bajo, 211, que es el grupo, y sus iniciales iniciando por apellidos. García Hernández, Fernando, GHF, en formato PDF. Suerte.